Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenido a este tercer programa de Mirando tu futuro desde la cuarentena. Programa muy interesante para mí, porque vamos a ver algunos aspectos interesantes de mi formación también, ¿no? Siempre hemos querido ver el mundo como una cosa absoluta y sin embargo nos podemos dar cuenta en el diario vivir que cada persona tiene miradas diferentes de la vida, ¿no? También, y como este programa se trata sobre buscando los recursos internos, es curioso que la divinidad nos mandó casi con todas las piezas, pero nosotros como que no nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Y así como en el mundo exterior, el tener múltiples miradas sobre lo que ocurre, el ser capaz de tener múltiples miradas sobre lo que ocurre dentro de ti también es una cosa interesante, ¿no? Porque para poder descubrir recursos que están dentro de ti, que sin embargo tú no eres capaz de mirar dentro de ti, tienes que cambiar la mirada y ser capaz de mirar los múltiples mapas o múltiples modelos de mundo que hay dentro de ti. Para esa interesante conversación, mi invitada, Karin Schultz, tuve el privilegio de tenerla en el programa de Radio Satora también en algún momento, así que bienvenida, Karin. Karin es psicóloga, también es, vamos a ver todo su currículum, es trainer en PNL, es speaker, motivational coach, trainer PNL de la Sociedad Neurolingüística de NLP, ¿no? Y tiene su página web que es www.karinschultzpnl.cl para que la conozca. Bienvenida, Karin. ¿Cómo te sientes aquí? Juan Enrique, por esta posibilidad de estar compartiendo contigo este escenario virtual. Así que agradecida de esta posibilidad que me has brindado. Justamente como dices, hemos tenido la posibilidad de haber compartido, de haber sido invitada por ti en Radio Satora. Fue una linda experiencia donde pudimos compartir algunas distinciones también desde la programación neurolingüística. Pero muy bien, vamos a poner el... Ahí sí. Por supuesto que surgen muchas preguntas. Una de las primeras preguntas, porque yo tengo mucho más tiempo que tú en la PNL, cuando yo partí, la PNL fue considerada como un superpoder. Y la verdad es que eso produjo muchos problemas, porque bastaba con estudiar PNL y ya estabas listo. No había nada más que hacer, digamos, ¿eh? Y yo creo que podemos darnos cuenta que en todas las profesiones ocurre lo mismo, ¿eh? Podemos tener el mismo conocimiento, pero todas las neuroasociaciones o motivaciones internas que uno tiene, que hace que te destaques y que hagas bien lo que tú haces, depende más del artista, como decía Bruce Lee, ¿no? que de la técnica. Entonces, yo quisiera que me contaras un poco sobre esto del buscar los recursos dentro de nosotros. Cuéntame. Súper. Y estábamos, bueno, me invitaste a poder tener esta posibilidad de compartir contigo. Pensé justamente hoy día lo que estamos viviendo, que es una situación con todo lo que estamos viendo desde la pandemia, cómo nos ha sacado de nuestra habitualidad, de nuestra transparencia y cómo poder aportar herramientas o pequeños tips que nos permitan enfrentar y ser más resilientes hoy día sobre todo y darnos cuenta que los recursos los tenemos. Uno de los principios de la programación neurolingüística es que contamos con esos recursos de que son internos, no hay que ir a buscarlos afuera, sino que nosotros interiormente tenemos esa capacidad, tendemos a externalizar ese poder o ese recurso hacia afuera. Y no nos damos cuenta que podemos acceder y que están, solamente que hay que aprender a cómo activarlo. Como eres psicóloga, me atrevo a preguntar también, ¿qué crees tú que hace que la gente se olvide de lo que tiene y deja de verlo? Wow. Y no solo verlo, deja de aceptar que tiene esos dones, digamos. Yo creo que una distinción súper importante que hace el doctor Richard Bandler es cuando nos confundimos entre pensar y recordar.
Cuando nosotros hemos tenido alguna experiencia que no ha sido beneficiosa para nosotros, tendemos a quedarnos aferrados en esa experiencia vivida. Y cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones que nos desafían, tendemos a quedarnos fijados y en vez de estar pensando en qué tengo que focalizarme o cuáles son mis recursos que puedo empoderar, tiendo como a evocar experiencias del pasado y proyectarlas hacia el futuro. Entonces me olvido que efectivamente cuento con herramientas y porque en el fondo mi cerebro es el registro del pasado. Entonces, que yo haya tenido una experiencia negativa y el volver a pensar reiteradamente en esas dificultades, en esas situaciones o lo que nos abruma, hace que nuestro cerebro vaya construyendo esas rutas neurales que no nos benefician. Entonces, eso nos hace olvidarnos porque nos quedamos fijados en la experiencia pasada y no pensar en cómo voy a enfrentar, qué puedo. Es súper importante, la programación neurolingüística habla del lenguaje, de cómo yo puedo empoderarme desde el concepto de las palabras. Las palabras construyen realidades. Si pensamos, por ejemplo, desde el nombre original, en inglés, Programming Neurolinguistic Programming, Linguistic es un concepto que se sitúa en el medio del concepto, donde media entre cómo yo me programo mis creencias, me programo en cómo yo funciono, y también tiene que ver referencia con mis procesos neurológicos. Entonces, la programación neurolingüística integra entre mi mente, mi cuerpo. Entonces, el lenguaje queda mediando entre cómo me programo y cómo codifico la información neurológicamente. Entonces, cuando yo logro darme cuenta que el uso de la palabra puede traer grandes intervenciones y puedo cambiar mi realidad a través del lenguaje. Cómo yo opero porque, por ejemplo, cuando tenemos alguna dificultad o tenemos algún problema o nos equivocamos, pensemos cómo nos tratamos en ese momento. En vez de decir preguntas que nos empoderan o nos fortalecen, tendemos a debilitar nuestra confianza, como por ejemplo, ¿por qué esto me pasa? O como, ¿por qué siempre a mí? En vez de pensar cómo lo puedo hacer distinto, por ejemplo. Y eso es, el lenguaje me posiciona en un escenario diferente. No sé si eso te va a responder. Sí, como un complemento a eso, porque lo que tú dices es un mecanismo neutro, ¿no? Sin embargo, los humanos tenemos preferencia por el lado más oscuro, digamos, ¿eh? Y si pudiéramos recordar lo positivo y lo negativo, sin embargo, hay una tendencia a recordar más lo que te daña que lo que te beneficia. Entonces, seguramente porque parte del programa neurológico básico tiene que ver con las asociaciones neurológicas que tú hiciste acerca de los que puedo y los que no puedo, ¿no? Y en algún momento tiene más peso el no puedo que el sí puedo. O sea, ahora, ¿cómo recordamos, cómo ayudamos a que las personas hurguen en el baúl de sus recuerdos y vean? Porque en muchos casos, por lo menos por mi experiencia, me he dado cuenta que la gente tiene por lo menos un 80% de experiencias positivas que recordar y solo un 20% negativas que recordar, y sin embargo sigue ganando el lado oscuro, digamos. Y ese lado oscuro hace referencia a nuestro cerebro como mecanismo de sobrevivencia. Si pensamos, nuestro cerebro no está diseñado para hacernos feliz, sino para sobrevivir. Entonces, queda como un teflón pegado en lo negativo, lo que no resulta, lo que puede ser aversivo, peligroso, y eso es porque mi cerebro me está cuidando. Entonces, eso me hace que mi mente, mi cerebro, esté operando en mantenerme vivo como un mecanismo primitivo de sobrevivencia, en estar atento de todas aquellas cosas que pueden resultar mal o lo que puede ser peligroso. Por tanto, mi cerebro se activa esas señales para estar alerta y, por lo tanto, aprendo desde la PNL, aprendemos a través de las generalizaciones. Entonces, si tengo una experiencia negativa, mi cerebro lo registra como información útil. Entonces, en el fondo, me tiendo a quedar estancado en esos recuerdos como forma de aprendizaje para evitar futuros eventualidades, daños. Muy bien. ¿Qué hacemos para ayudar a toda esa gente que está en cuarentena y que pudiera hurgar en los aspectos positivos de su recuerdo?
Algo que yo quiero compartir y que hace respuesta a tu pregunta es que yo partí diciendo que teníamos recursos internos y que eso es una de las premisas que tiene la programación en lingüística. Y tendemos a pensar que cuando tenemos un estado presente y queremos llegar a un estado deseado, de verdad siempre estamos pensando en lo que queremos lograr, obtener, y cuando hacemos este salto, no nos damos cuenta que es nuestra mente la que tiene la capacidad de construir esos estados o generar esos recursos positivos. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, hoy día, en la pandemia, me está generando duda, me está generando incertidumbre, estoy pensando que tienen que pasar ciertas cosas para yo poder sentirme tranquilo o poder estar con felicidad o volver a retornar a esa tranquilidad, a esa paz. Si yo logro identificar que eso es una ilusión y que mi mente proyecta eso en objetos externos, por ejemplo, si yo digo, una vez que termine la pandemia, voy a realmente sentirme tranquilo o voy a volver a esa tranquilidad, yo estoy en el fondo proyectando esa capacidad, estoy invirtiendo a esa situación o los objetos, cuando pienso que una vez que alcance tal cosa, invierto en algo inerte, porque ese objeto o esta situación por sí no me lo permite, es la significancia que yo le entrego. Entonces, si yo me doy cuenta que es mi mente la que tiene esa capacidad para construir, porque no es que una vez que termine la pandemia voy a sentirme de esa forma. El secreto es, yo puedo construir ese estado o ese sentido de bienestar con mi propia mente. Y creo que puede quedar mucho más en evidencia si me permites hacer un pequeño ejercicio en relación al poder que tiene el pensamiento. Por favor, pero dame un minuto. Yo quiero pedirle a quienes están presentes y quieren hacer preguntas, por favor, que las hagan a través de Facebook o a través del canal de YouTube. Por favor, aquí en la plataforma se recibe en conjunto y podemos responder las preguntas. Muy bien, Katy, adelante. Bueno, yo siempre comparto un ejercicio que es bastante sencillo, pero me gusta porque algo tan simple nos muestra la capacidad que tiene nuestra mente. Entonces, invitarlos a hacer un ejercicio en que se imaginen que tienen en su mano y que empiezan a notar que tienen un limón en sus manos. Quiero invitarlos a que hagan este ejercicio, que puedan tomar el peso de este limón, miren su mano, sientan, comiencen a notar esta sensación del limón que tienen, que vean el color, que sientan la textura de este limón, que puedan apretarlo y que comiencen a identificar el limón que tienen en su mano. ¿Okay? Lo pueden acercar, empiezan a oler y ahora los voy a invitar a que corten este limón por la mitad y empiecen a olerecer este limón y quizás poner la lengua y ver qué les está pasando una vez que pueden visualizar, sentir el aroma y saborear con la punta de la lengua este limón. ¿Qué es lo que les pasa? Que probablemente lo que les sucedió es que su cuerpo responde. Empieza a tener respuestas fisiológicas y pasan cosas, no solamente en la mente cuando construimos o pensamos, visualizamos algo, sino que también este ejercicio tan simple, pero del poder, hace referencia a cómo un pensamiento tiene evidencia tangible. Nuestro cuerpo responde, secretan sustancias, por ejemplo, químicas. En esta situación estamos generando secreciones desde el limón. Y eso también pasa con la calidad de nuestros pensamientos. Cuando tenemos pensamientos reiterativos, hay que tener cuidado cuál es la calidad de los pensamientos porque tienen evidencia en nuestro cuerpo. Y eso es fundamental, darnos cuenta que el pensamiento impacta. No solamente por sentirnos bien, sino por también el impacto biológico y a nivel de salud que podemos generar cuando esto es algo, cuando tendemos a tener pensamientos negativos que no nos benefician. Y... ¿Sí? Cuéntame. No, perdón, que algo me ibas a decir. No, nada. Continúa.
Y no solamente me quería quedar ahí desde la parte biológica de cómo responde mi cuerpo ante el pensamiento, que se va haciendo evidencia que el pensamiento no es inocente, porque también impacta en nuestra vida. Entonces, si lo llevamos hoy día a cómo estamos viviendo esta situación del coronavirus, de la pandemia, ¿cuáles son aquellos pensamientos que nos acompañan en nuestro día a día? Entonces, hay un circuito que es como mantenedor de un problema o circuito que me mantiene en un estado beneficioso. Y eso es lo que les quiero compartir también. Tendemos a pensar, tenemos imágenes, pensamientos que nos acompañan en nuestro día a día, y esos pensamientos nos generan ciertas emociones. La emoción me va a predisponer a actuar de una forma determinada, según cómo me siento, finalmente es como actúo, ¿verdad? Cómo respondo. Y cuando actúo de una forma reiterada, se constituye un hábito. Y ese hábito tiene el tremendo impacto que constituye finalmente cómo yo opero, cómo funciona el mundo. Y esa es mi identidad. Y la identidad finalmente impacta en mi destino. Entonces, ojo cómo ese pensamiento tiene esa capacidad para impactar, no solamente en cómo me siento y en lo que logro actuar o no logro hacer, sino que también impacta en mi identidad y en mi calidad de vida. Y todo eso proviene de un pensamiento. Entonces, la invitación es a saber que los pensamientos tienen impacto, tienen evidencia, se pueden medir, y no solamente a nivel biológico, sino que va más allá porque impacta en nuestra vida, en las creencias que hemos aprendido, todo eso va generando en cómo yo respondo y los resultados que voy obteniendo. Es como me voy programando, desde la programación lingüística lo diríamos así. O sea, claramente podemos ver que los eventos externos nosotros no podemos elegirlos, pero sí podemos escoger si acaso nuestro foco mental lo posicionamos en el problema o en la solución. Esto que parece tan sencillo es la clave de si me siento miserable o puedo llegar a sentirme, porque los problemas en realidad son como el gimnasio, ¿no? Si tú vas al gimnasio y levantas pesos, ¿por qué será que no te molesta levantar pesos? Porque tú en general puedes ver el beneficio de hacerlo, ¿verdad? Una de las cosas más potentes que Tony Robbins dice es: yo entiendo tu problema porque tengo músculos espirituales, porque la he pasado mal, porque he estado en el infierno y he sabido salir de ahí. Por eso tengo los músculos espirituales para ayudarte. Ahora, en nuestro mundo hedonista estamos tan orientados a que todo tiene que ser con sol, todo tiene que ser bonito, que cuando nos toca pasar algo que forja nuestro carácter, como que no estamos tan agradecidos. ¿Qué opinas tú? Eso me resuena con el concepto que Tony Robbins habla del, en vez de la vida me pasa a mí, sino que para mí. Entonces, cuando logramos hacer ese reencuadre de que lo que estamos viviendo tiene un significado, tiene un para qué, la vida me pasa para mí, no a mí, en el fondo me posiciona en un lugar distinto donde yo puedo aprender, donde yo puedo sacar aprendizaje de esto, y es un músculo que se va entrenando. Y dijiste una palabra súper importante que es en relación al foco, que tiene que ver, mi vida va a depender, mi percepción impacta en mi calidad de vida, y tiene que ver la percepción también en dónde estoy poniendo mi foco. Y también se me ocurre poder entregar también otro ejercicio, porque yo creo que uno realmente aprende cuando va haciendo experiencia, cuando va vivenciando, y esto es lo que nos permite este espacio, invitarlos a pensar la importancia del foco en nuestra vida. Si yo estoy pensando desde una constante expectación versus estar agradeciendo lo que tengo, eso va a depender si es que estoy pensando desde una carencia o desde una gratitud, desde la abundancia. Entonces quiero hacerles un ejercicio ahora mismo, estando en este espacio donde se encuentran, en esta habitación, en la sala donde están. Quiero que fijen la vista y empiecen a buscar distintos elementos que tengan un color azul. Busquen la mayor cantidad de cosas azules que podrían aparecer y cuéntelas en este breve tiempo, y apúrense para poder identificar rápidamente cuántos elementos de color azul pueden notar. ¿Okay? Y ahora detengan la vista, mírenme fijamente
Y vean, ahora respóndanme cuántas cosas de color amarillo lograron identificar en este breve tiempo. Probablemente la vista, como estaba el foco pensando en los elementos de un color determinado, ¿qué nos pasa con ver todo el otro que se nos escapa? Si esto es un ejercicio tan simple, ¿qué nos pasa en nuestra vida? En el fondo, este ejercicio nos hace conectar con mi foco determina en cómo me siento, mi foco determina lo que soy capaz de ver. Y Dr. Richard Bandler decía que nuestra mente, nuestro mundo, no está limitado de posibilidades, sino que es nuestro mapa mental que se ve empobrecido. Entonces, cuando yo amplío mi mapa, amplío mi capacidad de mirar, amplío mi foco, empiezo a ver muchas más alternativas. Quizás si esto yo lo aplico a lo que estamos viviendo hoy día de la pandemia, si estoy pensando mi foco en que esto es lo peor que me puede estar pasando, en todo lo que estoy perdiendo, lo que estamos viéndonos afectados desde la economía, que pueden aparecer muchas observaciones desde ese lugar, desde la pérdida, la tristeza. ¿Qué pasa si yo amplío mi mirada y pensar con este ejercicio, hay quizás elementos que no estoy observando, que mi mente no está, al estar tan focalizado en un punto, pierde la capacidad de poder identificar otras cosas? Entonces, quizás esto que estoy viviendo hoy día, y como lo estoy viviendo, interpretando, no será un foco más empobrecido, quizás, ¿qué es lo que puedo ampliar para empezar a identificar cosas distintas? En vez de me está pasando a mí, ¿para qué me está pasando? ¿Qué puedo ampliar mi foco? ¿Cómo puedo adquirir aprendizaje de lo que estoy viviendo? Entre los modelos globales mentales. Ups, algo pasó con... Voy a desconectar esto otro. Ok, vamos a ver si se arregla. Es si uno tiende a ser dramático o tiende a ser optimista, ¿no? El optimismo o pesimismo es como mucho más atrás en la programación que los datos, digamos, ¿no? Entonces, por eso uno de los mayores regalos es la conciencia, porque uno, para poder salir de donde está, si uno tiene una predilección de tener el foco justamente en el error, en lo que, en la diferencia, no en lo parecido, o en cualquiera sea el patrón que a ti despierta tu estado de alerta, ¿no? Y nosotros nos conectamos con... ¿Tú escuchas el eco? ¿También? Sí. Bien. Ok, muy bien. Voy a ver si lo puedo arreglar en esa. Es el poder mirar que estoy siendo dramático. Ese podría ser el primer regalo para poder cambiar el foco. Porque normalmente yo pienso que yo soy como soy. No puedo cambiar el foco porque yo soy de una manera. Es como parte de mi identidad. Exactamente. Está volviendo molesto. Déjame ver en el mezclador si puedo sacar alguno de los sonidos. Okay. Y mi foco también tiene que ver con nuestro sistema, el SARA, que le llaman Sistema Activante Reticular Ascendente. En el fondo es un nombre como complicado, pero hace referencia a, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas tienden a ver más mujeres embarazadas, o los hombres cuando están pensando en, no sé, adquirir un auto, por ejemplo, y empiezan a descubrir que el mundo aparecen más de esos autos. Y no es que en el fondo aparezcan mágicamente, sino que es nuestra mente empieza a identificar que está poniendo foco en ciertas cosas. Entonces, ese SARA nos permite para poder lograr objetivos, algo me parece acá en la pantalla, pero también nos puede restringir, porque cuando estamos tan estrechos de mirada, se nos escapan miles de posibilidades. Entonces, esa es la invitación a pensar primero cuál es la calidad de mis pensamientos hoy día que me están acompañando en esta pandemia, cuál es mi foco, estoy viendo como una posibilidad donde puedo reinventarme, hacer cosas nuevas, o en el fondo esto es lo peor que puede ser. Entonces es el significado y el foco que le estoy dando. Para toda la gente que tiene tendencias de
de sentirse menospreciada y todo eso, encontrar su recurso es re interesante. Yo siempre cuando atiendo a clientes les pongo un ejemplo, ¿no? Le digo, tú sabes que un hombre en una relación sexual puede expeler entre 5 millones y 250 millones de espermios. Y tú ganaste, tú estás aquí. Así que cuando le digan a quién le ganaste, tú ya sabes, tú estás aquí. Esa batalla fue tuya. ¿Okay? Eso genera una reformulación de la mirada, digamos. O sea, ya no soy tan... No es que no le haya ganado a nadie, algo he hecho, digamos. Entonces, eso de ampliar la mirada para encontrar cosas que están ahí, mirando los recuerdos, pero también los recuerdos positivos y empezando a buscar el foco, ya son dos de los tips más importantes que podemos haber sacado en este momento. Tú querías darles otro más. Después vamos a hablar del lenguaje si no alcanza el tiempo, pero ¿tenías otro ejercicio con el dolor? Sí, quería compartir. Antes de lo del dolor, se me viene a la mente algo también, una distinción que es importante porque tendemos a pensar, y también tiene que ver con el pensamiento y el foco, cuando por ejemplo, me han pasado cosas y me quedo fijado en el pasado, entonces es como subirme al auto y querer manejar una ruta, pero mirando el espejo retrovisor. Entonces, que el espejo retrovisor me sirva como fuente de aprendizaje, pero no de dirección. Entonces, es hacer también esa distinción, que el pasado me sirva para aprender lo que puedo hacer y también lo que no me es beneficioso repetir, pero que mi foco tiene que estar mirando desde hoy día. No podemos ir hacia atrás y cambiar, en el fondo, el inicio de nuestra historia, pero sí desde hoy día podemos generar cambios para finalizar una historia mejor. Entonces tiene que ver con mirar desde el ser que me quiero construir hoy día y empezar a construirlo desde lo que cuento. Y si no tengo la posibilidad, desarrollo. ¿Cómo puedo adquirir esa habilidad entonces? Y eso es mucho más liberador, porque piensa las personas cuando tú dijiste, quizás no quién soy yo para poder, o las experiencias que he tenido me han demostrado que no logro tales objetivos, o no soy una persona que cuenta con tales recursos, etcétera. Es construirme en formarme en la persona que quiero ser hoy día. Y si no cuento con las habilidades, todo se puede desarrollar. Bueno, ahí sale algo muy importante que lo he repetido en los otros programas, ¿no? Que es la capacidad de pedir ayuda. Que los chilenos, yo creo que no somos muy dotados en eso, como que nos hemos aprendido a que todo tenemos que hacerlo solos, digamos, ¿no? Si tú quieres construir una casa, obviamente contrata a alguien que sepa de casa, digamos. Si tú quieres de la mente, no porque tú tengas una mente vas a ser un experto, digamos. Tienes que contratar a alguien que te ayude con su expertise a ver cómo cambiar esos programas. Entonces, pedir ayuda es un tip y es otro recurso. Exactamente. Muy importante. Súper. Vamos al dolor. El dolor, sí. Bueno, la palabra dolor también tiene que ver con algo físico. El dolor es algo inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es algo que yo puedo interpretar como algo que en el fondo es una opción. Y Víctor Frank, por ejemplo, decía, me pueden quitar todo, me pueden arrebatar todo, sin embargo, es la actitud como yo voy a enfrentar lo que estoy viviendo, es lo que nadie me puede quitar. Entonces, el dolor tiene que ver con cómo el sufrimiento tiene que ver en cómo yo estoy interpretando lo que yo me estoy diciendo. Desde la programación neurolingüística hace referencia a cuáles son esas imágenes que me están acompañando, cuál es el diálogo interno o conversaciones que escucho, lo que me digo, y eso genera la sensación, la kinestésica. Entonces, algo que en el fondo quizás hoy día estamos pensando desde la pandemia, algo que quizás no es dolor propiamente tal, pero puede ser también una incomodidad o me está generando sufrimiento o una queja. Pensemos, quiero entregar un pequeño ejercicio que tiene que ver en cómo codificamos la información. La programación neurolingüística hace referencia a que es el primer modelo que reconoce cómo proceso la información neurológicamente y eso cómo impacta en cómo pienso, siento y actúo.
Entonces, si yo les preguntara antes de entrar al ejercicio de dolor o sufrimiento, piensen en algo que hicieron ayer. Por ejemplo, cuando se levantaron en la mañana. Si pensaran en una línea del tiempo, ¿dónde lo pondrían? Versus pensar en el mañana, lo que tienen que hacer o lo que van a hacer en una semana más. Probablemente tu mente inmediatamente procesa la información en espacios distintos. Por ejemplo, lo que tengo que hacer mañana lo va a poner hacia el lado derecho de ustedes y lo que hice ayer o antes de ayer lo va a poner hacia el lado izquierdo. Entonces, primero que sitúen para reconocer cómo la línea del tiempo, cómo codificamos la información. Hay personas que lo hacen izquierda a derecha o adelante hacia atrás. ¿No? Puede estar la línea de tiempo desde este sentido o... Entonces, quiero que, bueno, una distinción importante es, Richard Bandler dice que los problemas, en el fondo ya pasó una situación, sin embargo, nosotros mentalmente traemos el problema al momento presente, donde vayamos, lo vamos arrastrando. Entonces, ese problema, esa situación, ya es algo imaginario que me está acompañando hoy día. Entonces, dado que es un problema imaginario, podemos crear imaginarias soluciones. Y desde ahí podemos trabajar con las codificaciones. Entonces, si yo piensen ustedes hoy día en alguna situación que lo está aproblemando, que lo está aquejando, por ejemplo, el no sentir que avanzo desde esta manera, o no sé, todo lo que les pueda conectar con la pandemia de hoy, algo que les preocupe. Imaginariamente, visualicen frente a ustedes, que puede ser una imagen, puede ser una foto, pueden verse ustedes, o cualquier elemento que aparezca simbólico, pónganlo frente a ustedes. Imagínense que tienen esta capacidad de proyectar espacialmente frente a ustedes esta situación que están viviendo ideas de la pandemia, algo que les pueda preocupar. ¿Qué pasa si esto lo ponen a su lado derecho? Al lado de ustedes derecho. ¿Qué pasa si esta imagen ustedes la agrandan, de esto que ustedes se ven, que es algo que les agobia, que les puede estar preocupando? ¿Qué pasa si le ponen más color y hacen una imagen más grande, más intensa? Ahora, ¿qué pasa si esto lo empiezan a achicar, esta imagen o esta sensación, y lo empiezan a poner al otro lado, al lado del pasado, al lado izquierdo de ustedes? ¿Dónde sienten que se sienten más cómodos con esta sensación, con esta inquietud? Hay diferencias de cómo yo codifico la información. Si se dieron cuenta, yo les pregunté por algo que hicieron ayer o que van a hacer mañana, su mente inmediatamente localizó las sensaciones o las imágenes en distintos lugares. Y eso es como yo proceso y codifico la información. Entonces, yo puedo trabajar con sus modalidades, cuando tú me decías cómo trabajamos esto del dolor o de la inquietud que puedo tener. Si bien este ejercicio de cambiar de direcciones, de ponerle color, agrandarlo o achicarlo, o identificar si hay algún sonido, también expandirlo o reducir el sonido o hacerlo más pausado, todas esas son submodalidades que hacen la diferencia y la diferencia. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, fobias, ansiedades, con el poder de la submodalidad. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo esta situación, si está en el pasado, ¿qué pasa si la pongo frente? ¿Qué pasa si la pongo hacia mi lado derecho? Si bien no me permite resolver el problema, estamos permitiendo que mi mente no se sobreabrume de esta situación y pueda pensar con mayor claridad, tomar decisiones. Justamente hoy día, frente a la pandemia, tenemos que poder ser capaces de pensar con más claridad, tener una visión más amplia. Por tanto, este simple ejercicio de tomar esta situación y moverla y ajustarla al lugar donde me permite ver y sentirme mejor, eso es una pequeña herramienta para poder tomar mejores decisiones. Las decisiones las tomamos mejor cuando estamos en un estado emocional positivo y no desde la angustia o desde la ansiedad o la preocupación. Entonces, si bien esto no resuelve el problema, sí me permite tener la claridad para tomar mejores posibilidades. Y de alguna manera lo resuelve. Y qué curioso, porque todo tu lenguaje era sus modalidades visuales, ¿no? Y eso
Es súper útil, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, ¿qué es lo que te hace sentir ansioso? ¿Dónde está la imagen que te representa aquello que te hace sentir ansioso? Entonces, ¿dónde está la imagen? ¿Abajo, arriba? ¿Está muy cerca, está lejos? Entonces, aléjala. Hazlo así. Porque es parte de la solución. Porque si eso no te deja ver la solución, y yo lo pongo de una manera en que me sigue alertando, pero sin estancarme, entonces ahora yo puedo mirar una solución y puedo actuar. Y la ansiedad es simplemente una sensación de un miedo difuso, digamos, ¿no? Cuando no está claro aquí, ni siquiera a qué le tengo miedo, eso se llama ansiedad, ¿no? Entonces, si yo logro alejar esta imagen en las personas visuales, en las personas más kinestésicas podría ser una sensación que no tiene una imagen tan clara, digamos, ¿no? Alejarla o achicarla, ¿no? Ponerle 3 dimensiones, más brillo, más color, y que vea. No, blanco y negro, claro. Ver qué pasa. O si tiene profundidad, aplánala, a ver qué pasa. Lo más probable es que el problema ya no molesta. La mayor parte de la gente, a mí me dice en terapia, me dice, yo quiero olvidarme de esto. Entonces yo lo convenzo de que lo último que quiere olvidarse le va a pasar lo mismo que a Jim Carrey en la película esto de una vida sin retorno, digamos, que se operó para sacar de la memoria de una mujer y la mujer hizo lo mismo y terminaron juntos de nuevo. Entonces, lo que quiere es quitarle la carga, no olvidarse, ¿no? Porque si no, no hay aprendizaje. Y la verdad es que los problemas de nuestra vida tienen el propósito de generarnos los músculos para avanzar. Maravilloso como lo dices, exactamente. Lo que nos entrena la programación neurolingüística a programar nuestra mente, como tú dices, entrenar los pensamientos y aprender a pensar con propósito y no a propósito. En el fondo es direccionar hacia dónde queremos ir. También muchas veces pensamos en, ok, chuta, no quiero que me pase esto, y construimos nuestras metas o nuestro futuro en base a lo que no queremos obtener. Y eso es importante, hacer una distinción de la palabra no. Cuando yo digo a la persona, no pienses en un elefante rosado, ¿qué te viene a la mente? El elefante rosado. Entonces, ojo con el concepto de no quiero esto, no quiero estar nervioso, no quiero estar inseguro, no quiero que la pandemia me agobie, me asuste. Piensa en lo que sí quieres. Sí quiero estar tranquilo, sí quiero construir tranquilidad, sí quiero llevar a cabo mi proyecto, etc. Son pequeñas decisiones, pero hacen un tremendo impacto. Fíjate que lo he visto mucho en parejas, que de repente cuando tú ves a una persona que no quiere comprometerse para no sufrir una pérdida, digamos. Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando el problema o estás mirando lo que quieres? ¿Quieres ser feliz? Entonces, si tú de verdad quieres ser feliz, la mejor manera sería que ames tanto a una persona que esa persona no quiere imaginar la vida sin ti, ¿verdad? Pero si tú estás poniendo barreras para que no se acerque, para no sufrir, obviamente tu actitud refleja ese rechazo. En cambio, imagínate lo que es vivir desde el solo hecho de dar, ya es un regalo. Y si la otra persona lo toma como el regalo que te llega en retorno, ¿verdad? Porque si la otra persona se siente querido, no te va a querer perder. Ajá. Entonces, enfócate en lo que quieres lograr y no en lo que quieres evitar. Porque el enfocarse en lo que uno quiere evitar hace, por física cuántica aplicada, ¿no?, que uno atraiga justamente eso a la vida, ¿no? La PNL es una tremenda herramienta, muchos de los creadores dijeron, ¿no?, pero no tiene una filosofía. La física cuántica y lo basado en principios le pueden dar la estructura, porque yo puedo usar la PNL para no sufrir con nadie y maltratar a todo el mundo también, ¿no? Sin embargo, la vida te dice que todo lo que sale de ti va a volver a ti, por lo tanto es algo que quieras que vuelva a ti. Y eso soluciona la situación de una manera que haga una solución sana para ti y para el sistema más alto, ¿no? La PNL trabaja justamente con la ecología, saber que los cambios son positivos para mí, también para el otro, porque sabemos que un cambio repercute no solamente en mí, sino que en todas mis áreas y también en las personas que me rodean. Excelente. Ya se nos está acabando el tiempo, así que te agradezco mucho esta participación. Quiero contarles que estos 5 programas van a tener después un webinar
que va a estar anunciado desde el miércoles, me comprometo, donde va a ser 5 horas, bueno, 1 hora con cada uno de los participantes, en los cuales en el webinar, en una sola hora, vamos a enfocarnos en entregar una habilidad y una técnica en el tema específico. Por ejemplo, la habilidad necesaria para poder aplicar la PNL y una técnica que te produzca un cambio, una transformación. En 1 hora no podemos ofrecer más que eso, digamos. Sin embargo, es mucho si uno lo usa, digamos, ¿no? Hay tanta gente que ha leído tantos libros, pero no los aplica, que es lo mismo que nunca haberlos leído, digamos, ¿no? Aprende solo una cosa y no 100, pero úsala y vas a ver cómo resulta el cambio en tu vida. El próximo miércoles a las 4 de la tarde tengo a 2 grandes invitados que son muy cercanos, Nicolás Spencer y Catalina Spencer, para ver cómo la nutrición y el deporte pueden ayudarnos también en estos periodos de cuarentena. Porque también la alimentación produce una química que se traduce en estados internos y por supuesto que el deporte puede ayudar a hacer un cambio en los estados internos. Cualquier pregunta en info@questor.cl y a través de el mismo anuncio de estos videos, de estas presentaciones, en Facebook o en el canal de YouTube, para poder ver cómo incorporarse a estos cursos. Quisiera decir algo antes de despedirnos, Karin, incluso dar algún dato sobre tu página web y cómo pueden contactarse contigo. Gracias. Bueno, si quieren también seguirme, Karin Chul, PNL, y en Instagram también a la posibilidad que puedan tener más acceso también a tips, información. Y Juan Enrique, primero agradecerte por esta posibilidad de tu generosidad, que siempre estás buscando cómo poder aportar al bienestar, al despertar a la conciencia, así que muy agradecida. Nosotros compartimos propósitos de vida, de estar al servicio, de entregar, así que agradecida que me hayas tenido en este espacio, me hayas brindado la oportunidad, y eres un tremendo coach de vida, así que admiro tu trabajo y gracias por brindarme este espacio. Muchas gracias, Karen. Así que, queridos amigos, muchas gracias y no se pierdan el próximo programa el día miércoles a las 4 de la tarde. Adiós, gracias.